Shalom and welcome. Shalom y bienvenidos. Usualmente cuando enseño, elijo un pasaje de la Biblia y recorro ese pasaje verso por verso, palabra por palabra. Pero en el estudio de hoy, haremos las cosas un tanto diferente. En vez de seleccionar un pasaje bíblico, seleccionaremos un tema, un asunto. Y realmente se trata de una serie de preguntas. Notarás que yo no responderé directamente estas preguntas porque quiero que seas tú quien analice minuciosamente lo que estudiaremos, utilizando las Escrituras para resolverlo y no tu mente ni lo que has oído a otros enseñar. Con frecuencia la gente es muy rápida para confiar en otros. Creen que porque tienen una posición importante, porque son líderes de grandes organizaciones o iglesias, deben saber de lo que están hablando. Pero eso es muy peligroso. Dios te ha dado su Espíritu. Dios mediante, tú tienes en tu poder la palabra de Dios, la Biblia. Con la palabra de Dios y la guía del Espíritu, siendo diligente en oración y buscando en la palabra de Dios, entenderás la verdad. Dios es fiel. No depende tanto de ti, sino de que tú busques de Dios, porque Él es fiel. La Biblia dice que Él será tu maestro. El tema del que hablaremos hoy es conocido como la tribulación. Recientemente, por causa de lo que está ocurriendo en el mundo, parece haber un mayor interés, una mayor atención en cuanto a la escatología. ¿Qué es la escatología? Es simplemente el estudio del final, o sea, de los últimos días, de los tiempos finales, de lo que ocurrirá hacia el final de este mundo. Por lo tanto, hay una profecía muy conocida del libro de Daniel, capítulo 9, en la que se habla de 70 semanas. A la última semana, la semana 70, con frecuencia se le llama la tribulación. Así que resulta fácil responder la pregunta, ¿qué quiere decir cuando la gente habla de la tribulación? Están hablando de la semana 70 de Daniel. Y bíblicamente, una semana en este contexto no son 7 días, sino 7 años. Así que el término se refiere a los últimos 7 años. Daniel nos dice que la semana iniciará con un pacto. Y en este contexto probablemente tiene que ver con un acuerdo, algún tipo de acuerdo que el anticristo establecerá con muchos. Pero no lo definamos con demasiada precisión en este momento. También sabemos que el templo estará funcionando durante la primera mitad de la semana 70 de Daniel. Pero surge una pregunta muy importante, y es la siguiente. ¿Es apropiado? Y lo que quiero decir ¿es correcto bíblicamente que hablemos de la semana 70 de Daniel como la tribulación? Y para responder esta pregunta, debes buscar las Escrituras. ¿Hay algún lugar en la palabra de Dios donde la semana 70 de Daniel, esos últimos 7 años, sean llamados la tribulación? Y déjame simplemente decirte que no conozco ningún lugar en la Escritura que lo indique. La gente usará su mente racional. Dirán, este será un tiempo muy difícil. Y estoy de acuerdo. Muchas cosas difíciles van a suceder. Surgirá toda clase de sufrimientos en ese tiempo. Pero insisto, ¿es apropiado? ¿Tiene base bíblica el llamar la semana 70 de Daniel como la tribulación? Existe otra pregunta que debes responder y es la siguiente. ¿Para quién es este llamado período de tribulación? ¿Es para Israel? ¿Es para los no creyentes? Y te haré también una pregunta derivada de esta. ¿Está bien asumir que para los no creyentes, para los que se oponen al plan de Dios, todos estos 7 años serán un tiempo de tribulación? Y de nuevo,
No veo nada en la Escritura que nos obligue a mirar la semana 70 de Daniel como un tiempo de sufrimiento para todos los no creyentes. Muchos individuos y teólogos te dirán algo. Te dirán que el rapto o el arrebatamiento, al cual Pablo llama nuestra esperanza bendita, esta acción de remover, y por cierto, cuando analizamos esta palabra para congregar, arrebatar, remover, debemos ver que esta palabra ciertamente significa remover. No significa mantenerte en un sitio y protegerte mientras estés allí, sino quitarte de allí. Así que muchas personas dicen que antes de que la tribulación llegue, los creyentes, en otras palabras, la iglesia, serán removidos. Pero aquí surge otra pregunta importante, y es la siguiente. ¿Existe alguna base bíblica para hablar a la luz del rapto con respecto al período de tribulación? O sea, ¿existe algún verso en la Escritura que al referirse al rapto lo haga en referencia a la semana 70 de Daniel? Es decir, ¿existirá alguna base bíblica para decir que el rapto debe ocurrir antes de la semana 70 de Daniel? Lo más cercano a lo que la gente llega es a hacer suposiciones, e insisto, demasiadas suposiciones racionales basadas en lo que el hombre piensa, pero no en lo que la palabra de Dios revela. La gente dirá cosas como esta. Bueno, la iglesia no estaba en las primeras 69 semanas de la profecía de Daniel, pero según ellos, esa es la razón por la que la iglesia tampoco puede estar en la semana 70. Pero espera un segundo, ¿es eso bíblicamente cierto? El hecho de que la iglesia no existiera durante las primeras 69 semanas hace imposible que la iglesia esté presente en la semana 70. Y de nuevo, no existe base para sacar tal conclusión según la cual es imposible que la iglesia esté presente en la semana 70 de Daniel. Y tengo otra pregunta más. Al hablar sobre la tribulación, hemos dicho, muy bien, sabemos a lo que la gente hace referencia. Ellos creen que la semana 70 de Daniel será un tiempo lleno de tribulación. Pero de nuevo, debemos responder, ¿para quién? ¿Será todo este periodo un tiempo de sufrimiento para los no creyentes? ¿Habla la Escritura sobre este asunto? Creo que cuando examines bien la palabra de Dios, te darás cuenta de que al inicio de la semana 70 de Daniel, el así llamado período de tribulación, verás y entenderás que para aquellas personas leales al anticristo, y espero que esa persona no seas tú, y ciertamente tampoco seré yo, nosotros no seremos siervos del anticristo, nos opondremos a él. Entonces, no tiene sentido que aquellas personas que están con el anticristo, los no creyentes, ¿por qué sufrirían ellos? El anticristo inicialmente gobernará brindando muchas libertades durante la primera mitad de la semana 70 de Daniel. Me dirás, ¿dónde veo eso en la Biblia? En el libro de Apocalipsis capítulo 11. Veremos que él gobernará equitativa y libremente en la primera mitad de la semana 70 de Daniel, esos últimos 7 años. Y será a la mitad de ese periodo de tiempo cuando él cometerá lo que es conocido como la abominación desoladora. La profecía de Daniel nos dice, no hay debate alguno, que la abominación desoladora sucederá en el punto medio, y aquí es cuando el anticristo, lo vemos en Daniel 11:36, y también lo vemos en 2 Tesalonicenses capítulo 2. En ambos pasajes vemos que la abominación desoladora se trata de cuando el anticristo entre al lugar santísimo y se proclame a sí mismo, se exalte a sí mismo, se magnifique a sí mismo
por sobre todo lo que es santo y sobre todo lo que es de Dios, proclamando que Él es Dios. ¿Y qué sabemos que ocurrirá? Sabemos que poco tiempo después iniciará la angustia de Jacob. Esa tribulación es la palabra sarah, que es la palabra hebrea para delipsis en griego, que significa problema o tribulación. Sabemos que es solo después de la abominación desoladora que las cosas se tornarán muy difíciles. Habrá un tiempo de tribulación para Israel. ¿Por qué? Porque Israel habrá rechazado al anticristo. Así que, de nuevo, debemos pensar con cuidado y preguntarnos, ¿es bíblicamente correcto llamar estos 7 años ciegamente el tiempo de la tribulación? ¿Existe algún verso que apoye esa idea? Y entonces responder, ¿para quién será esta tribulación? Si es que todo el tiempo será de tribulación. ¿Sufrirán también las personas que le son leales al anticristo al inicio, durante esos 42 meses? Esos 3 años y medio en los que el anticristo estará al control, gobernando y fortaleciéndose en el poder. ¿Sufrirán también sus seguidores de tribulación? Yo estoy muy convencido de que no será así. Y te tengo otra pregunta más. Hablamos sobre tribulación y para muchos, especialmente para aquellos que, en efecto, aunque es antibíblico, definen el rapto en términos de tribulación. No hay versículos que nos indiquen eso. No es más que la obra de teólogos, ideas emanadas de doctrinas humanas. No vemos en ninguna parte de la Biblia un soporte para decir, bien, mi posición sobre el rapto es que sucederá antes, a la mitad o al final del tiempo de tribulación. Lo único que podemos decir es, y tengo la cita para lo que yo creo, se encuentra en 1 Tesalonicenses 5:9, donde dice, no ha sido determinado para ustedes, es decir, para los creyentes, para nosotros, no ha sido determinado para nosotros que recibamos la ira de Dios. La Biblia dice que no hemos sido destinados para ira, sino que hemos sido destinados para la salvación. Así que podemos con precisión y confianza afirmar que antes de la caída de la ira de Dios, la iglesia será removida. El rapto debe suceder antes de la ira de Dios. Entonces no es correcto, no hay base bíblica para hablar del rapto como pretribulación, a mitad de la tribulación o post-tribulación. No la hay. Algunas personas dicen, Baruch cree en el rapto en medio de la tribulación. No es así. Hay muchas cosas que esa doctrina del rapto en medio de la tribulación asevera en las que yo no creo. Yo me clasificaría a mí mismo como pre-ira de Dios. Hace un tiempo atrás, y no sé si esta será la primera persona que acuñó este término, pero una persona llamada Marvin Rosenthal escribió un libro llamado El rapto pre-ira de la iglesia. A pesar de que lo considero un excelente libro, ¿estoy de acuerdo con todo lo que dice? No, pero mi creencia es muy similar. Todo lo que puedo decirte sobre el rapto es esto. Sucederá antes de la llegada de la ira de Dios sobre este mundo. Podemos estar seguros de que seremos removidos. No veo ninguna evidencia en la Biblia que diga que esto tiene que suceder antes del período de la tribulación, porque no veo ninguna base bíblica para llamar a la semana 70 de Daniel, esos últimos 7 años, como la tribulación. Esa es una invención del hombre y no una verdad bíblica. Hay otro asunto del que debemos hablar y que está relacionado con este tema. Y me refiero a cuando miramos las enseñanzas del Mesías y lo que el Apocalipsis revela, el Mesías enseñó sobre los dolores de parto. Algunos quieren hacer una distinción entre el trabajo de parto y los dolores de parto, pero la Biblia no los separa así. Ella simplemente usa un término que comunica la idea
de un tiempo de sufrimiento y dolor, y se refiere al trabajo de parto o los dolores de parto, sin hacer ninguna distinción entre términos. Habla de sufrimiento con un propósito. La mujer pasa por dificultades y sufre grandemente, pero al final algo bueno ocurre. Esto es lo que enfáticamente quiero decirte. Cuando miras estos eventos llamados los dolores de parto, es imposible ser dogmático y establecer con certeza cuándo sucederán estos dolores de parto. Ciertamente son eventos de los últimos días, pero ¿ocurrirán todos antes de la semana 70 de Daniel? ¿Pueden algunos eventos empezar antes de la semana 70 y otros en medio de ella? Nadie puede dar una explicación dogmática sobre cuándo serán los dolores de parto. Ocurrirán bien sea antes, en medio de, o algunos antes y otros durante la semana 70 de Daniel. No podemos realmente ser dogmáticos en torno a este punto. También sabemos que existen en el libro de Apocalipsis los juicios de los sellos, sellos que se abrirán y cosas que en consecuencia ocurrirán. Nadie puede decir que estos sellos representen la ira de Dios, pero los que sí constituyen la ira de Dios son los juicios de las trompetas y los juicios de los tazones o las copas en el libro de Apocalipsis. Los juicios de las trompetas y las copas son claramente, porque la palabra de Dios así lo indica, son iniciados por Dios como expresión de su ira, su castigo sobre el mundo. Pero no podemos hacer tal declaración en cuanto al juicio de los sellos, del cual leemos en Apocalipsis capítulo 6. Ahora, pudiera bien darse el caso que algunos de los juicios de los sellos estén relacionados con los dolores de parto. Muchas personas encuentran similitudes entre lo que el Mesías dijo con respecto a estos dolores de parto y lo que Juan revela con respecto al juicio de los sellos, especialmente en los primeros 5 juicios de los sellos. Debemos estudiar estas cosas y no simplemente creer lo que dicen otras personas. Quiero regresar a la pregunta que les hice hace algunos minutos, y esta es: ¿existe alguna diferencia entre la palabra bíblica, y me apoyaré en el idioma del Nuevo Testamento, el griego? ¿Existe alguna diferencia entre el término tribulación, delipsis, y el término orgí, que significa ira? Al estudiar la palabra de Dios, encontrarás que no toda manifestación de tribulación representa la ira de Dios. La ira de Dios es algo único, proviene específicamente de Él, mientras que la tribulación puede ser algo que el enemigo provoque sobre los creyentes. La tribulación es algo que puedes sufrir por causa de tu justicia. Así que pregunto, ¿es errado decir el período de la tribulación? ¿Usar ese término? ¿Está mal? Pero cuando hablamos sobre la semana 70 de Daniel, que es a lo que la gente se refiere cuando utiliza ese término de la tribulación, es errado decir que todo este período será la ira de Dios, que el día del Señor inicia al principio de esos últimos 7 años. No existe forma de tener base bíblica para decir que toda la semana 70 de Daniel, esos últimos 7 años, todos constituyen el día del Señor. Todos son la ira de Dios. Simplemente no existe base bíblica en la Escritura para hacer semejante afirmación. Lo último que diré, la pregunta final, es esta. ¿Te resulta problemático que Dios diga, y te daré la base bíblica? Y te invito, te animo a que busques la palabra delipsis en el Nuevo Testamento y veas las diferentes formas en las que se traduce. Si miras en Hechos 14, verso 22, repito, Hechos capítulo 14, versículo 22, dice así, en la segunda parte del verso: por mucha tribulación
es necesario que atravesemos para entrar al reino de Dios. Así que la Biblia dice en Hechos 14:22 que es necesario, y esta palabra significa que es absolutamente necesario, que no hay manera de eludirlo, que debe ocurrir, que la gente, los creyentes, atraviesen tribulación. Pero usa la palabra delipsis. El verso no dice que tenemos que atravesar la ira de Dios. Ten la confianza de que Dios es fiel a su palabra. Él nos llevará, nos arrebatará, nos removerá antes de la caída de la ira de Dios. Pero entiende que existe ya una creciente persecución en contra de los creyentes. Está pasando ahora, se pondrá peor y seguirá empeorando. Y todo esto implica sufrir por la justicia, es dar testimonio. Así que nosotros experimentaremos tribulación, pero no la ira de Dios. Insisto, esa perspectiva, la del rapto pretribulacional, según la cual la iglesia debe ser arrebatada antes de la semana 70 de Daniel, de esos últimos 7 años, está basada solo en la falsa creencia de que toda la semana 70 es el día del Señor, la ira de Dios. Nadie puede bíblicamente hacer tal afirmación. No hay razón bíblica para asumir esto. Y déjame darte un verso final antes de terminar. Y este es Apocalipsis capítulo 1, verso 9. Aquí Juan, el hombre que recibió la visión, o las visiones del libro de Apocalipsis, le habla a creyentes, a quienes se dirige el libro de Apocalipsis, a los siervos de Dios. Él dice, yo soy su compañero, su hermano. ¿En qué? Dice, yo soy su compañero y hermano en la tribulación. Así que prepárate para sufrir. Entiende que atravesaremos por mucha tribulación. Es necesario. Es una realidad ya para muchos creyentes y lo será cada vez más y más lugares. Pero esto no es problema. Dios usará eso para su gloria. Llevaremos testimonio del mismo modo que el Mesías sufrió por su fe. ¿Qué nos dijo claramente? Me odiaron a mí, los odiarán a ustedes. Me persiguieron a mí, los perseguirán a ustedes. ¿Y con qué tipo de persecución? Con tribulación. Pero no experimentaremos ni un fragmento de la ira de Dios. Convirtámonos en estudiosos de la Biblia. Utilicemos términos que puedan ser defendidos bíblicamente y no confiemos en lo que alguien simplemente escribió en un libro hace muchos años atrás y que se volvió popular, convirtiéndose en la norma para mucha gente que usa hoy el vocabulario y los términos de tal libro. No caigan en esta tendencia de simplemente repetir lo que escuchan. Estudien con diligencia. El propósito de nuestra organización es animar a los creyentes, también guiar a otros hacia la fe, pero animar a los creyentes para que se mantengan firmes en la verdad de Dios y que usemos las Escrituras como única fuente de nuestra confesión, doctrina y fe. La Biblia es la base de la verdad. Cerramos con esto. Que Dios les bendiga. Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. De Israel. De Israel. De Israel.
Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Vamos a estudiar 2 eventos muy significativos en el programa de hoy. Y estos eventos son el rapto de la iglesia y la segunda venida del Mesías. Lo primero que quiero reafirmarles, y lo mencionamos la semana pasada, es que estos 2 eventos no son lo mismo. Y resulta trágico que muchas personas hablan de ellos, confundiéndolos, vinculándolos, cuando la Biblia hace una clara distinción entre ellos. Del mismo modo, les mencioné la semana pasada que vamos a hablar sobre 2 señales. Una señal para el rapto y una señal diferente para la segunda venida. Antes de que abramos la palabra de Dios y miremos las Escrituras, que revelan la mente de Dios con respecto a estas cosas, debemos recordar algo. No solo son eventos diferentes que ocurren en tiempos diferentes, sino que son para 2 grupos diferentes de personas. Y ellos producirán resultados diferentes. En tercer lugar, sabemos algo más. No solo son tiempos diferentes, pueblos diferentes y resultados diferentes, sino que uno va a ocurrir antes de la ira de Dios y el otro tendrá lugar al final de la ira de Dios, de cuando Él la haya derramado. ¿Cuál es cuál? Bien, sabemos que nosotros, basado en lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:9, un texto fundamental, siempre que hablemos de los últimos días, Pablo dice a los creyentes, Dios no los ha destinado a ustedes para la ira. Para esto el Mesías murió sobre la cruz, para que no experimentemos la ira de Dios, sino que, en cambio, dice a los creyentes, a quienes han recibido el Evangelio, a quienes son miembros del nuevo pacto de Dios, estas personas van a recibir la salvación. Y cuando digo salvación en este contexto,
Como Pablo lo hace en 1 Tesalonicenses 5:9, él habla sobre victoria. ¿Y cuál es esa victoria? Entrar en el mismísimo reino de los cielos. Existen quienes dicen, ¿sabes? El rapto no está en la Biblia. Eso no es completamente cierto. A pesar de que cuando tomamos la escritura en español o en algunos otros idiomas no vemos el término rapto, pero en 1 Tesalonicenses capítulo 4, Pablo habla sobre un evento. Nos dice que no todos dormiremos, sino en cambio dice que con un grito, y eso probablemente se refiere al sonido del shofar, ese cuerno de carnero que habla sobre la provisión de Dios. Dice que el Señor descenderá y con ese grito, ¿qué ocurrirá? Dice que Él nos llevará, que Él nos reunirá, que nos arrebatará de aquí. Y esta palabra para ser arrebatados, removidos, es la palabra griega harpazo. En latín, esa palabra se traduce como rapturo, y es de allí de donde obtenemos la palabra rapto en español. Así que la palabra harpazo, un término griego, es la base para el rapto. Nos habla de un evento, lo que Dios hará para tomar a la iglesia antes del derramamiento de su ira. Mientras que la segunda venida, recuerden, será en un tiempo diferente y principalmente para un grupo diferente de personas, para los hijos de Israel. Cuando el Mesías venga por segunda vez, Él liberará al pueblo judío de sus enemigos. Él liberará a Israel, destruirá a sus enemigos y finalmente establecerá el reino de Dios. Bien, la semana pasada estaba escuchando la radio y me crucé con un comercial de una de las emisoras anunciando una enseñanza y el locutor decía: deben estar listos para la segunda venida. No es verdad. Si tú eres un creyente, con mucha seguridad no estarás listo para la segunda venida. ¿Por qué? Déjame darte otra escritura. 1 Tesalonicenses, capítulo 3, verso 13. Lo diré de nuevo. 1 Tesalonicenses, capítulo 3, verso 13. ¿Por qué? Allí se habla sobre la venida. Pero aquí es, obviamente, la segunda venida. ¿Por qué? Si lees 1 Tesalonicenses 3:13, verás que en la segunda venida, los santos, esos somos tú y yo, la iglesia, el cuerpo de creyentes, vamos a venir con el Mesías. ¿Por qué? Tenemos una hermosa promesa. Recuerden lo que dice el Mesías en el Evangelio de Juan. Él dice: me iré a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes estén por siempre. Entonces nosotros por siempre y siempre estaremos con el Mesías, bien sea que muramos y vayamos al cielo, o si seguimos vivos en el tiempo del rapto, en ese momento Él nos llevará al reino de Dios. Y donde Él está, nosotros estaremos. ¿Por cuánto tiempo? Por siempre. Y por lo tanto, cuando Él descienda de los cielos en su segunda venida, para destruir a los enemigos de Israel, para liberar al pueblo judío, a ese tercio, a ese remanente que sobrevivirá el tiempo de angustia de Jacob, en ese momento, nosotros estaremos con Él. ¿Y qué estaremos haciendo? Durante ese reino que Él establezca por 1000 años, el reino milenial, la Biblia dice en 2 pasajes que vamos a reinar y gobernar con Él. Así que estar preparados es una necesidad para el rapto. Recibir el mensaje del Evangelio, caminar en la verdad de las Escrituras, ser guiado por el Espíritu Santo, buscando su retorno santo y glorioso para reunirnos con Él. Para todo eso es para lo que debemos prepararnos.
Pero la segunda venida, allí estaremos con Él y habremos ya estado con Él en el cielo. Entonces no se trata de prepararnos para la segunda venida, se trata de prepararnos para el rapto. Les prometí algo, y es que quiero compartir con ustedes dos señales de las Escrituras. Una que habla sobre el rapto y la otra señal se refiere a la segunda venida. Existen similitudes entre ambas, pero hay una diferencia muy importante. En su mayor parte, estaremos en Mateo 24, y en este estudio solo analizaremos 3 versículos, el 29, el 30 y el 31. Pero antes de entrar en Mateo, quiero que vayamos por breves momentos a 2 pasajes de la Escritura que hablan sobre la señal del rapto. Y el primer lugar que quiero que visitemos está en el libro de Joel o Joel. Es el capítulo 2 del libro de Joel. A pesar de que las palabras son iguales, tanto en una Biblia judía como en una Biblia en español o en cualquier otro idioma, las palabras son las mismas, pero en hebreo, el texto hebreo lo numera de manera diferente. En español, si estás siguiendo en una Biblia tradicional, sería el capítulo 2, versículos 30, 31 y 32. Pero si nos sigues en una Biblia hebrea, o en una que sigue la tradición judía sobre cómo ordenar las Escrituras en cuanto a los capítulos y versículos, sería el capítulo 3, versículos 3, 4 y 5. De nuevo, son las mismas palabras, solo que el capítulo y los versículos variarán un poco, y esto ocurre en varias partes de la Biblia. Entonces iniciaré. Lo haremos según la numeración en español, capítulo 2, iniciando con el verso 30. Dice, y yo daré señales, y esta es la palabra moftín, para maravillas, señales muy fuertes, hechos milagrosos, cosas que no son normales, hechos que solo pueden ser explicados como obras sobrenaturales de Dios. Entonces dice, Dios hablando, yo daré señales en el cielo y en la tierra, y menciona 3 aquí. Dice, sangre, fuego y columnas de humo. Puede que este no sea un versículo muy conocido para ti, pero si vienes de un trasfondo judío, sabrás que leemos esto cada año en la Pascua. En la Pascua bíblicamente hay un mandato de contar la historia del Éxodo, y tradicionalmente las familias usan lo que se llama Haggadah, que es simplemente una palabra para contar, para relatar el Éxodo. Y cuando empezamos a hablar del Éxodo, la historia de la Pascua, y muchas veces les he dicho que la Pascua es la fiesta de la redención, y el Haggadah, esta historia del Éxodo, cuando se cuenta, empieza con este verso. ¿Por qué? Porque este verso habla sobre, no la redención que ocurrió durante el Éxodo, esta primera redención saliendo de Egipto, sino que en cambio, habla de la redención final y de lo que ocurrirá. Noten lo que dice. Leamos de nuevo. Yo daré señales en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Y luego dice, el sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre. ¿Cuándo? Antes de que venga el día grande del Señor, ese grande y asombroso día del Señor. Y acontecerá, verso 32, y acontecerá que todo el que invocare el nombre del Señor será libre. Esta palabra se traduce comúnmente como salvo, pero es una palabra para una persona que escapa. ¿Y de qué estamos escapando aquí? El contexto lo indica, escapando de ese día asombroso.
Y la palabra asombroso, norá en hebreo, puede significar terrible, asombroso pero en un sentido de terror, y se refiere al día de la ira de Dios, de su juicio. Y la promesa es esta: antes de ese día, ¿antes de qué? Antes de que Dios derrame su ira. Antes de eso, el sol se oscurecerá, habrán otros cambios cósmicos, señales en el cielo y en la tierra, pero principalmente el sol se oscurecerá, y aquí está la clave, y la luna se convertirá en sangre. Quiero que vayamos a otra escritura. Acompáñenme por favor al libro de Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Quiero que vean que allí encontramos algo muy similar. Apocalipsis 6, iniciando en el verso 12. Este es el sexto sello. Noten lo que dice. Juan ha recibido esta visión, la está compartiendo y dice: y miré cuando el sexto sello fue abierto, y he aquí, se produjo un gran terremoto, y el sol se tornó negro como un saco de silicio, tal como leímos, y la luna se volvió como sangre. ¿Cuándo pasará esto? Bien, Joel nos dice que esto pasará antes de la venida del grande y terrible día del Señor. Este día que habla sobre la ira de Dios, que no es un solo día, sino que durará un periodo de tiempo. Y ahora quiero que avancemos dentro de este mismo sexto capítulo, pero leyendo ahora el verso 16. Y aquí hay un grupo de personas, tanto pequeñas como grandes y poderosas, junto a gente común, y todos tienen miedo. ¿Por qué? Por una razón. Ellos le dicen a las montañas y a las rocas: caigan sobre nosotros y escóndannos del rostro de aquel que está sentado en el trono. Y aquí está. Y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira, ha llegado. ¿Y quién será capaz de permanecer en pie? Entonces vemos en Joel capítulo 2, versos del 30 al 32, una descripción muy similar a la que vemos en Apocalipsis, en el capítulo 6, versículos 12, 13, 16 y 17. ¿Qué hace esto? Está anunciando la ira del Cordero. ¿Por qué del Cordero? Porque necesitas recordar algo. Dios dice que todo lo relacionado con el juicio ha sido dado al Hijo. Entonces es el Mesías Jesucristo quien será responsable de derramar la ira de Dios. Pero antes de hacer eso, hay una oportunidad. Y habrá una señal. Esa señal es que el sol se oscurecerá. Se volverá negro como un saco de silicio. Y la luna se volverá roja como sangre. ¿Cuándo? Antes de la venida del día del Señor. ¿Qué nos dice esto? Esto ocurrirá, esa señal de que el sol se vuelva negro y la luna roja como sangre antes de la ira de Dios, inmediatamente antes. Y recuerden lo que dice Joel. Todo el mundo en ese momento será la última oportunidad para clamar al Señor por su nombre, Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Recíbelo para que pueda ser removido y formar parte de esa esperanza bendita en el rapto, y haciendo así no tengas que experimentar la ira de Dios. Déjame solo decir un punto más, y pido disculpas si esto es ofensivo. Jamás es mi deseo ofender a nadie, pero debemos ser maduros. Hace algunos años se estuvieron propagando una serie de ridiculeces sobre las 4 supuestas lunas de sangre. No existen tales 4 lunas de sangre. La luna se volverá roja una vez y solo una vez. Todo lo demás son falsas enseñanzas, todo lo demás son engaños, todo lo demás busca sensacionalizar cosas, primordialmente para echar mano al bolsillo de la gente.
Yo jamás me arrepentiré de compartir la verdad. No es mi intención ofender, pero la verdad hiere algunas veces. Y si es así, que así sea. Hay una sola luna de sangre y solo una, no 4. Y esa luna de sangre hará una cosa: anunciar la inminencia del derramamiento de la ira de Dios y la necesidad de clamar al nombre del Señor si quiere ser parte del rapto. Ahora, vayamos a nuestro texto principal, Mateo capítulo 24, verso 29. Solo estudiaremos 3 versos hoy rápidamente, pero noten lo que dice el 29. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, ¿de qué tribulación hablamos? Hablamos de Etzera hi le Jacob, lo que está escrito en Jeremías 37, el día de la angustia de Jacob, la tribulación de la que hablábamos en el verso 16 en este capítulo, cuando decía que aquellos en Judea huyan a las montañas, y en el verso donde dice que habrá gran tribulación, que no es la gran tribulación, sino gran tribulación. ¿Y quiénes la sufrirán? El pueblo judío. ¿Por qué? Porque Dios quiere su atención. Dios quiere que se vuelvan a Él. Dios quiere que busquen al Mesías de acuerdo con la verdad. Leemos en el verso 29. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol, muy similar, el sol se volverá oscuro y la luna no dará su luz. Su brillo es la palabra phegos en griego. Nos habla de su reflejo, su luz. No dice que se volverá roja como sangre. ¿Por qué? Porque es un evento diferente. Esto vendrá al final de la semana 70 de Daniel. Es al final de lo que conocemos como, y estos son los últimos 3 años y medio de la semana 70 de Daniel. De esos últimos 7 años, la segunda mitad, cuando tendrá lugar la angustia de Jacob. ¿Por qué? Tal como vimos, el verso 15 habla sobre la abominación desoladora, cuando el anticristo le dirá a Israel y al mundo entero: síganme. Yo soy su Dios, su Salvador. Adórenme. Israel le dirá no a todo eso. Y debido a que Israel rechazará al anticristo, atravesará ese tiempo de angustia de Jacob, cuando 2/3 de todos los judíos morirán, pero 1/3 sobrevivirá. ¿Cuándo? Para el tiempo del cual estamos hablando ahora. ¿Y qué pasará? Leamos aquí donde dice, a la mitad del verso 29. Después de esos días de tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán de los cielos, y los poderes de los cielos serán conmovidos. Esto es muy parecido a lo que leemos en la profecía de Ageo. Ella habla sobre los cielos y la tierra siendo conmovidos. Cuando se habla de los cielos y la tierra en un mismo versículo, debemos pensar en la creación. Esto es una preparación para una nueva creación, y me refiero al establecimiento del reino de Dios, una nueva realidad. Mira ahora el verso 30. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos. Y esto nos habla sobre la segunda venida. ¿Cuál es la señal de la segunda venida? Bien, la señal es similar al rapto. ¿Cuál es la diferencia? En ambos relatos, ambos eventos, el sol se oscurece, pero la luna para el rapto se vuelve roja como sangre, mientras que en el tiempo de la segunda venida la luna también se oscurece. ¿Por qué? Compartí con ustedes que este evento, la segunda venida, será más dramático. Noten lo que dice: no solamente el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, sino que vemos algo más. Regresemos al verso 29. Y las estrellas de los cielos caerán, y los poderes de los cielos serán conmovidos. ¿Qué estamos viendo aquí? Total oscuridad. ¿Por qué? Habíamos comentado que la segunda venida será el evento más dramático. La mayoría de las veces la gente piensa que el rapto será más dramático, pero no. El rapto será un evento personal para la iglesia. La iglesia simplemente desaparecerá.
pero habrán atravesado tanta persecución, prisión y muerte que el resto de la humanidad ni se enterará del rapto, o muy pocos le prestarán atención. Pero la segunda venida será Erua Bolet, es decir, un evento de máxima prominencia, porque se producirá una oscuridad total. ¿Y qué más dice la Escritura? Leamos con cuidado, verso 30. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces dice, todas las tribus de la tierra se lamentarán y mirarán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Qué vemos aquí? Vemos que habrá oscuridad. ¿Recuerdan lo que dijimos? Cuando volvemos para leer el verso 27, dice que como el relámpago aparece en el oriente y viaja hacia el occidente, así será este evento de dramático y de visible, la segunda venida, en un tiempo de oscuridad. ¿Por qué? ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es el Salvador? Él es la luz del mundo. Y tal como dijimos aquí, ¿qué ocurrirá? En la oscuridad, la luz del mundo aparecerá. Cristo Jesús, con el grito de ese cuerno de carnero, el shofar, que nos habla de la provisión de Dios. Desafortunadamente, veremos que la mayor parte de la humanidad no lo recibirá, no responderá. Ellos estarán en rebeldía eterna. Pero Israel mirará a aquel, y esto es lo que dice Zacarías en Zacarías 12:10. Ellos mirarán a aquel que traspasaron y se lamentarán. Y esta palabra para lamentarse es un lamento de adoración. Y ellos harán algo más. No solamente se lamentarán, sino que también dice que mirarán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes en el cielo, tal como lo dijo Daniel. ¿Y qué hará el Mesías? Pasemos a nuestro último verso, el 31. El verso 31 nos habla, o mejor leámoslo. Y Él enviará a sus ángeles, los ángeles del Mesías, con el gran sonido de su shofar, su trompeta, y juntarán a sus elegidos, esto es al pueblo judío. Cuando el Mesías dice elegidos, quiere decir la casa de Israel, de los 4 vientos o de las 4 esquinas, de un cabo al otro. ¿Qué está pasando aquí? No te pierdas la simplicidad de esto. El Mesías está regresando y Él no dejará que ni un judío se pierda si aún está vivo. ¿Qué hará? No hay debate al respecto. Él los reunirá a todos. ¿Desde dónde? Desde las 4 esquinas. Desde los 4 vientos es literalmente lo que dice. ¿Y por qué eso es importante? Esto ya se ha iniciado. Sabemos que el pueblo judío, y yo soy uno de ellos, mi familia, muchos otros, han regresado a la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque Dios está obrando, y la pregunta que quizás debas responder es esta. ¿Estás apoyando eso? ¿Apoyas que la nación de Israel sea restablecida y que su pueblo vuelva a la tierra, o no lo apoyas? La pregunta es, ¿estarás de acuerdo con la mentalidad de Cristo? ¿Estarás de acuerdo con sus planes o te pondrás del lado del mundo? Debemos entender que la palabra de Dios es muy consistente. Él dice en el Antiguo Testamento, por los profetas, que en los últimos días Él regresará al pueblo a su tierra. Eso, amigo mío, es lo que Él está haciendo. Y por lo tanto, a aquellos que no logren regresar, el Mesías ordenará a sus ángeles ir y terminar la misión. Una de las cosas que la iglesia debería estar haciendo hoy es asistir al regreso del pueblo de vuelta a la tierra. Bien, tenemos una esperanza bendita. Formaremos parte de la segunda venida del Mesías, vendremos con Él para el establecimiento del reino milenial. Grandes días nos esperan. Es una difícil travesía hasta el final,
pero lo lograremos. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. De Israel. De Israel. De Israel. Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Nosotros tenemos una esperanza bendita. Se trata de una promesa de Dios que consiste en que Él se llevará a los creyentes de este mundo antes del derramamiento de la ira de Dios. Podemos tener absoluta seguridad de que no vamos a experimentar nada de la ira de Dios. La relación de nuevo pacto que tenemos con el Dios viviente, por medio de su Hijo unigénito, nos brinda esa garantía por la eternidad. Por tanto, no debemos tenerle miedo a la ira de Dios. Y cuando nosotros, Dios no lo permita, nos alejamos de su voluntad, Dios nos disciplinará, como un padre amoroso y piadoso disciplina a sus hijos. Así que podemos estar seguros de que recibiremos el buen accionar de Dios en nuestras vidas para movernos, cambiarnos y sostenernos hasta ser sus fieles servidores. De lo que hablaremos es de esa maravillosa promesa que tenemos, conocida por muchos como el rapto, y a la que Pablo llama la esperanza bendita. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo a Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. La semana pasada iniciamos este cuarto capítulo y vimos que hay un énfasis en que vivamos de acuerdo al espíritu de la ley. ¿Qué quiere decir el espíritu de la ley? Bien, la ley es algo bueno. La ley es la instrucción de Dios. La ley, y hablo de la ley de Moisés, nos enseña lo que son las expectativas de Dios para nuestra vida. No somos salvos por la ley, pero siendo salvos, somos llamados a aplicar la verdad de la Torá a nuestra vida. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 5, celebremos la fiesta de la Pascua. No podemos hacer eso de acuerdo a la Torá en la actualidad. No existe el templo, y más que eso, no hay necesidad de un sacrificio de Pascua por nosotros, porque como dice el texto, nuestro Mesías, nuestro Cordero de Pascua, ya fue sacrificado, y nosotros recibimos el resultado de la obra de la Pascua, el cual es la redención eterna. Pero la Pascua debe ser estudiada, y es bueno que marquemos esa fecha, que apartemos esos días para un propósito santo, con el fin de utilizar las instrucciones y mandamientos que vemos con respecto a esta fiesta, y que lo hagamos en la novedad del Espíritu, que las apliquemos a nuestra vida de una manera que nos permita entender la verdad bíblica. Mientras más entendamos las fiestas, y seré más específico, mientras más entendamos lo que dice la Escritura, toda la Escritura, sobre la Pascua y sobre la fiesta de los panes sin levadura y el día de Rashid, con frecuencia traducido como las primicias, todo lo que entendamos al respecto nos brindará una mejor comprensión sobre el Mesías, su persona, su identidad, quién es, qué ha hecho y qué hará. Así que marcar y separar el tiempo de la Pascua y observarla es algo bueno.
Pablo lo confirma en la escritura que mencionamos, que se encuentra en 1 Corintios capítulo 5, versículos 6 y 7, y especialmente en el siguiente verso, en el 8. Entonces apropiémonos de las palabras de Pablo y no nos alejemos de su instrucción, cayendo en falsas doctrinas que están plagando a los creyentes de hoy en día, causando que no comprendan estos tiempos maravillosos que le pertenecen a Dios, sus tiempos señalados. Hay un beneficio si aplicamos sus verdades a nuestras vidas y si los observamos en la novedad del Espíritu. Lean conmigo, como dijimos, 1 Tesalonicenses capítulo 4, iniciando desde el verso 9. Les mencioné que existe un espíritu que nos prepara con miras a la esperanza bendita, y ese es el espíritu de la ley, el espíritu del Mesías, el espíritu que nos ha dado, su Espíritu Santo, que, como dice Juan, es el espíritu de verdad y espíritu de justicia, y podemos entender la definición de lo justo gracias a la ley. La ley no nos hace justos, pero podemos entender la justicia conforme a la perspectiva de Dios gracias a sus mandamientos. Eso es un hecho. Por tanto, si queremos entender la definición de Dios de justicia y cómo vivir de manera justa, guiados por el Espíritu, tenemos que estudiar todos los mandamientos de Moisés. Leamos el verso 9, dice: pero con respecto al amor fraternal. El amor fraternal, amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Podríamos decir, viajafta, lareaja, camoja, ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo esto, dice Pablo. Oye bien, el apóstol Pablo dice en Gálatas 3, este es el mensaje de la Torá. Así que debemos entender la estrecha relación que hay entre amar al prójimo como a uno mismo y el espíritu de la ley, y lo que somos llamados a demostrar hoy en día como creyentes. Pablo está enfatizándolo, no por casualidad, sino porque él comprende las instrucciones de la ley, que caminar en amor fraternal es lo que nos preparará para ser hallados fieles al momento del rapto. Así que dice, pero con respecto al amor fraternal, no tienen necesidad de que les escriba a ustedes. ¿Por qué? Estos asuntos relativos al amor fraternal, Pablo no tiene que escribirles sobre eso. ¿Por qué? Porque Moisés ya lo hizo. Cómo amar a Dios y cómo demostrar nuestro amor por Dios amando a nuestro prójimo. Y la Torá nos revela cuáles son las obligaciones que tenemos unos por otros. De eso es de lo que Él nos habla aquí. Y va más allá para decir, fíjate en la parte final del verso 9. ¿Por qué Pablo no tiene necesidad de escribirnos sobre esto? Él continúa diciendo, porque ustedes mismos han aprendido de Dios. ¿Aprendido de Dios cómo? Por medio de la palabra de Dios, por la ley de Dios. Porque ustedes mismos han aprendido de Dios. ¿Y qué nos enseñó y nos reveló Dios? Fíjense lo que dice. Que se amen unos a otros. Él lo ha dicho de muchas formas en este cuarto capítulo, y 2 veces en el verso 9. Amor fraternal y luego el llamado de amarnos unos a otros. ¿Cuál es la base de amarnos unos a otros? La Torá. Ese es el mensaje de la Torá. Verso 10. Porque así cumplen ustedes esto mismo, con todos los hermanos, con todos aquellos que están en Macedonia. Esta congregación en Tesalónica tenía una reputación. Estaban demostrando el espíritu de la ley al amarse unos a otros dentro de su congregación y también entre todos aquellos, todos los discípulos, todos los creyentes en toda Macedonia. Y por tanto dice esto. Mira la parte final del verso 10. Y les animamos, hermanos, a que abunden más y más. ¿Que abunden en qué? En todas las cosas. Este es el principio que nos está enseñando. Cuando nosotros demostramos la verdad de la Torá, ¿y cómo lo hago? Amando a mi prójimo como a mí mismo. Cuando yo actúo así, como ellos lo hacían, eso producirá un resultado en mi vida. ¿Cuál será? Voy a abundar más y más,
tanto en amar a mi prójimo como en todo lo demás. Amar al prójimo es fundamental, como podemos ver en el libro de los Hechos. De manera impresionante, el poder del Espíritu de Dios en nosotros para que podamos cumplir la voluntad de Dios en su máxima expresión. Entonces Él quiere que nosotros, final del verso 10, abundemos más y más. Verso 11. El verso 11 es uno en el que se hace muy importante que lo leamos en el idioma original. Y quizás pienses, pero es que yo no domino el hebreo, yo no hablo griego, ni tampoco arameo. Pero tienes al alcance de tus dedos, en tu computador, en tu tablet o en tu teléfono móvil, recursos gratuitos. La mayoría son gratuitos y hay algunos muy buenos que puedes comprar para ayudarte a comprender el texto original. Es solo cuestión de un par de clics y podrás entrar para descubrir algo interesante. Por ejemplo, si lo lees como la mayoría de las Biblias lo traducen, dice simplemente: esfuércense por vivir una vida tranquila. Si lo leo en mi idioma, entiendo que debo trabajar duro para vivir una vida tranquila. Pero lo interesante es que cuando analizas esta palabra, que con frecuencia se traduce como esforzarse, trabajar o hacer un esfuerzo, si la miras bien, verás dos palabras griegas juntas. La primera es la palabra para amar y la segunda es la palabra para honor o para cosas honorables. Lo que está diciendo es esto: si tú amas las cosas honorables, es decir, si quieres vivir de manera honorable y tener en tu vida las cosas que Dios considera como rectas, preciosas, honorables y buenas, ¿qué debes hacer? ¿Cómo podemos comportarnos de manera honorable? Para lograrlo, dice que debemos vivir una vida tranquila. Así que si yo quiero apropiarme de estas cosas que son honorables para Dios y que ellas sean lo que caracteriza mi vida, lo puedo lograr, puedo acceder a ello al vivir tranquilamente. Y dice además, ocupándose cada quien de sus asuntos, no siendo un entrometido, no involucrándose inapropiadamente en la vida de los demás. Por supuesto que somos llamados a ministrar, ayudarnos y bendecirnos unos a otros, pero hay una distinción muy clara entre bendecir a alguien y meterse en la vida de los demás. Y dice además, y trabajando con sus propias manos, tal como se lo hemos ordenado. Así que somos llamados a trabajar. No seas ocioso, no seas un sin oficio. Haz lo que tienes que hacer. Trabajar es algo bueno. Ocúpate de tus propios asuntos. Esforcémonos para vivir una vida tranquila, sin dramas. Todos conocemos personas que tristemente se caracterizan porque a todo le ponen drama. No debemos ser así. Vivamos vidas tranquilas y eso será la evidencia de que ustedes están persiguiendo esas cosas que aman y valoran, esas cosas que son honorables a Dios. Luego dice, miren ahora el verso 12, para que ustedes caminen. Este es un término muy hebraico que nos habla sobre nuestro estilo de vida, las cosas que hacemos, cómo nos comportamos, nuestro andar diario. Y dice aquí que caminemos, ¿cómo? Adecuadamente. ¿Y quién define lo que es adecuado? Ni tú ni yo, sino la palabra de Dios. ¿Qué parte de su palabra? Toda su palabra, incluyendo los mandamientos. Esto es lo que una persona sabia hace. Alguien sabio diría, quiero oír del Espíritu Santo. Quiero que el Espíritu Santo me guíe. Quiero que el Espíritu Santo me enseñe a distinguir entre lo bueno y lo malo. Y luego, para poderlo hacer, empieza a leer los mandamientos de Moisés y le dice al Espíritu Santo, yo quiero aplicar este mandamiento a mi vida. Quiero caminar en justicia. Quiero hacer lo correcto. Y no quiero hacer lo que es incorrecto. Y cuando identificamos lo bueno y lo malo por medio de los mandamientos de Dios, con este conocimiento, podemos orar efectivamente. Pero esto es lo que sucede. Existe un gran pasaje de Filipenses que habla de todo lo bueno, lo puro, virtuoso, santo, íntegro, todo eso.
Pero les diré ahora lo que una persona inmadura espiritualmente hace. Él se sienta cómodamente, se frota el mentón y empieza a pensar, ¿qué es lo bueno, virtuoso y puro? ¿Qué son esas cosas? Eso es un error. No te apoyes en tu propio entendimiento. El lugar para conocer qué es bueno y qué es malo es la palabra, por los mandamientos de Dios y en otros pasajes. No te apoyes en tu propio entendimiento para definir lo justo y lo injusto. Todo debe ser guiado por el Espíritu Santo a través de su palabra, estudiando su palabra, leyéndola y descubriendo lo que según la opinión de Dios es lo correcto. Entonces dice, para que vivan adecuadamente, para con los de afuera, es decir, afuera de la congregación, afuera de la fe. Y cuando hacemos eso, cuando tenemos esta clase de testimonio, noten el beneficio. Dice, y no tendrán necesidad de nada. Cuando vivimos esa vida tranquila, sencilla, enfocada en las cosas honorables y justas, cuando tenemos un estilo de vida, un modo de vivir que agrada a Dios y que está alineado con su palabra, eso nos posicionará en el lugar correcto para recibir la provisión de Dios. Y, como dice aquí, no necesitaremos nada. Descubrimos que obedecer la palabra de Dios provee sustento, pleno sustento a nuestra vida. Verso 13. En el verso 13 empezamos a notar un cambio. Todo lo que ha dicho hasta ahora, lo que estudiamos la semana pasada y lo que hemos estudiado hasta este punto, nos está diciendo, aquí hay sabiduría, aquí hay instrucción, para estar listos para este gran evento. Hagamos una pausa. Recuerdo que hace unos 8 años atrás estaba en Orlando, Florida, dictando una conferencia organizada por la Alianza Judío-Mesiánica en su capítulo suroriental. Y uno de los conferencistas dirigía una sesión en un taller grupal pequeño y el tema que dirigía tenía por título ¿Por qué no existe el rapto? Y me topo con mucha frecuencia con personas que afirman que no existe tal cosa como el rapto. Ese es un invento de la iglesia. No es algo que encontremos en la Biblia. Y no entiendo cómo haya gente que pueda emitir semejante declaración. Lo podemos ver descrito, por ejemplo, en 1 Corintios 15, ese gran pasaje que trata sobre la resurrección. Y en un sentido, el rapto es un tipo de resurrección. Lo veremos sin lugar a dudas en un momento. Pero el pasaje que estudiaremos ahora mismo, la parte final del capítulo 4, el rapto, la esperanza bendita, está claramente definido. Aquí se nos enseña al respecto. Todo lo que tenemos que hacer es leer estos últimos versos del capítulo 4 y veremos cuán bíblica es la doctrina del rapto y lo que dice la Escritura al respecto en este pasaje de la Escritura. Hay algo que debemos aclarar de inicio, y me refiero a que existe un término bíblico y que también hace parte del judaísmo en las oraciones, por ejemplo, en esa famosa oración llamada la Amidá o Shemon Esrei, nos habla sobre aquellos que duermen en la tierra, el polvo de la tierra. Es una mención a los muertos, pero no está diciendo, y esto es lo que pasa cuando alguien aplica su propio conocimiento y razonamiento a la palabra de Dios. La razón por la que bíblicamente y tradicionalmente en la comunidad judía los muertos sean llamados como personas que duermen en la tierra es por una razón. Cuando tú vas a dormir de noche, esperas levantarte al día siguiente. De hecho, quieres despertarte, pones una alarma o algo así. Pero te acuestas con la expectativa de que ese sueño tendrá un fin y entonces serás resucitado. Y lo que descubrimos aquí es que a los muertos se les llama seres que duermen porque esta era una manera de enfatizar la resurrección. No existe ni la más mínima evidencia en la Biblia de que los muertos estén dormidos. De hecho, hay evidencia de lo contrario. Si ves, por ejemplo, en el relato de Lázaro y el rico, ambos fueron a un lugar llamado el Seol, que tenía 2 secciones, y ellos no estaban dormidos. El rico estaba sufriendo y fue capaz de mirar y hablar. Vemos que Lázaro, por su parte, estaba en el seno de Abraham, esa sección del Seol que coexistía con el infierno o lugar de castigo.
Pero entendamos que todo esto cambió con la resurrección y el ascenso del Mesías. Hoy día ya no existe el seno de Abraham. Hablaremos de eso en un momento. Pero vemos claramente que no están dormidos. Esa doctrina del sueño del alma es una falsa doctrina. Esto es lo que dice la Escritura. Avancemos al verso 13. Pero yo no quiero que ustedes estén en contra del conocimiento. Algunas Biblias lo traducen como ignorar, pero el término literal es contrario a saber. Pablo les está dando el conocimiento. Él está revelando y definiendo términos. No es que no estén conscientes de ello. Él ha escrito al respecto en otros lugares, así que dice, no quiero que estén opuestos al conocimiento, hermanos, en cuanto a aquellos que están dormidos, para que no se entristezcan, que no sientan tristeza, como todo el remanente, es decir, como los que quedan, como los demás. ¿Por qué? Ellos no tienen esperanza. Entonces la esperanza bíblica es la que se lleva la tristeza, la pena, causada por la muerte, porque sabemos que la muerte no es el fin, la muerte es una transición. Entonces, como dice aquí, y lo leeré de nuevo, pero no quiero que ustedes se opongan a saber, hermanos, con respecto a los que han dormido, para que no se entristezcan tal como también los demás, como ellos. Y la implicación es que los demás sí están tristes. ¿Por qué? Porque ellos no tienen esperanza. Verso 14. Los demás, debido a que el mundo no cree en la resurrección, en la promesa del Mesías, en el mensaje del Evangelio, ellos están tristes por causa de la muerte, porque ellos no conocen la promesa bíblica, no tienen la esperanza que viene al conocer las promesas de Dios. Verso 14. Pues ya que... Y yo no usaría aquí un sí condicional. Debe ser ya que, pues está hablándole a creyentes aquí. Entonces, pues ya que creemos que Yeshua murió, Él murió en la Pascua sobre la cruz, fue crucificado, pero también dice, Él se levantó. Así también Dios... ¿Cuál es el énfasis aquí? No en la muerte, sino en la resurrección. Y por tanto dice, así también Dios, a aquellos que han dormido por Yeshua, es decir, en la fe, quienes han dormido han muerto en el Mesías. Eso es lo que quiere decir. Dice, Él traerá consigo. Entonces Él los traerá consigo. Esto tiene implicaciones significativas. Ahora, debemos dar énfasis a lo que la Escritura está por decirnos aquí, pues esto se volverá aún más interesante. ¿Qué es la muerte? La muerte es la separación del alma del cuerpo. Pablo le explica algo a los creyentes. Por supuesto, él explicaba esto en una perspectiva posterior a la resurrección. Él explica esto después de la resurrección del Mesías. Lo que Pablo dice aquí obviamente tuvo lugar después de que el Mesías se levantó de entre los muertos y luego de que ascendió a los cielos. Pero antes de la resurrección, ¿qué ocurría? Cuando alguien moría, sin importar quién era, cuando alguien moría, descendía al Seol. Lo que no quedaba claro era a qué parte del Seol, en el lugar llamado Gehinom, infierno, o en el llamado Hek Abraham, el seno de Abraham. ¿Por qué Abraham? Porque Abraham tenía fe. ¿En qué? En la promesa de Dios, en que Dios enviaría un Redentor. Así que todos los que creían que Dios los redimiría, se ubicaban en el seno de Abraham. Aquellos que no tenían fe en la promesa de Dios ni creían en un Redentor, ¿qué les pasó? Se fueron al infierno, al Gehinom. Ahora, cuando el Mesías murió en la Pascua, dice la Biblia que murió, fue sepultado y bajó a las profundidades de la tierra. ¿A qué se refiere? Al Seol. ¿Qué hizo allí? Bien, puedes leer esto en Primera de Pedro y también en Efesios. Esto es lo que hizo. Fue y predicó a los que estaban encarcelados, es decir, en el Gehinom, en el infierno. Les explicó la razón por la que estaban allí, les dijo quién era Él y que ellos no habían creído en el Redentor que vendría.
Y luego pasó a hablar con los que estaban en el seno de Abraham, Hec Abraham, y les proclamó a ellos que Él es el Redentor en quien ellos habían creído y por quien esperaban. Y la Escritura dice que el Mesías los tomó cautivos, y luego de su resurrección, y en última instancia después de su ascenso, vemos un cambio. Isaías nos dice que en el Seol se ha expandido ese lugar de castigo y de tormento, el infierno o Gehinom, y que lo que se conocía como paraíso, Hec Abraham, ya no existe. El paraíso terminó. ¿Por qué? Porque ya no es necesario, gracias a que existe el cielo. El paraíso y el cielo no son lo mismo. El paraíso era ese lugar, esa sección del Seol, para quienes tenían esperanza y fe en la promesa del Redentor. Eso no existe ya. ¿Por qué? Porque cuando uno muere, como dice Pablo, cuando uno muere en la fe, de esto es de lo que nos habla el verso 14, aquellos que han dormido, es decir, que han muerto, pero en Yeshua. Los que han muerto en la fe, ¿qué les pasa? Dice aquí, Él los traerá consigo. ¿Dónde están ellos? Está hablando de una distinción entre el cuerpo y el alma. Cuando alguien muere, oigan bien, después de la resurrección, después de la ascensión, siempre después de ese momento, cuando alguien muere en la fe, su cuerpo es colocado bajo tierra, se descompone y se vuelve polvo. Pero inmediatamente con la muerte, su alma está presente con el Mesías en el cielo. Por esto Pablo dice que estar ausentes del cuerpo es estar en casa con el Señor. El Mesías dice que siempre estaremos con Él. Así que, cuando Pablo escribe esto, mira con cuidado el verso 14, dice, Él, ¿de quién habla? De Yeshua. Él es el sujeto de la oración, el que murió y resucitó. Él traerá consigo mismo, ¿a quién? A los que han muerto. ¿Qué traerá? Sus almas. Sus almas estarán con Él en el cielo. Así que cuando el Mesías descienda de los cielos hacia el aire, lo que nosotros llamaríamos las nubes, lo que los teólogos denominan el bajo cielo, ¿qué sucede? Las almas que han estado con Él, las almas de los creyentes, vendrán con Él, es lo que dice aquí. Y Él traerá consigo a estas personas. Ahora Él identificará y definirá mejor cómo lucirá todo esto. Leamos el verso 15. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, una declaración muy importante. Pablo les dice, esta es revelación directa, tal como todo el resto de la Escritura. Aquí también. Les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos. Entonces, en el momento que ocurre el evento del cual hablamos, el rapto, habrán creyentes que estarán vivos. Noten el término que usa. Nosotros, los que vivimos, y utiliza una palabra para ubicarse en un sitio. Nosotros diríamos andar por ahí, todavía vivos en este mundo. Entonces, los que aún estén vivos, los que estén andando por ahí en este mundo, ¿cuándo? Dice, en la venida. Y esto es específicamente, como veremos en un momento, el rapto. Entonces habrán creyentes vivos todavía, andando por ahí en este mundo durante el momento de su venida, de la venida del Señor. Y dice que nosotros no, y noten que aparecen dos términos diferentes para decir no. La palabra y la palabra mi. Entonces nosotros jamás precederemos, es lo que dice aquí, a los que durmieron, a los muertos. Ahora, noten lo que está diciendo. A la hora de este glorioso evento, el rapto, habrán creyentes cuyos cuerpos estarán en las tumbas. Ya habrán muerto. Pero sus almas están con el Mesías en el cielo. Y hay otro grupo compuesto por aquellos, él dice nosotros, pues Pablo creía que él podía ser parte de ese evento y estar vivo todavía. Que aquellos que estén vivos, que estén en sus cuerpos andando por este mundo, dice, que no precederemos a los que han dormido. ¿Por qué? Mira el verso 16. Porque el Señor mismo, con su mandato. ¿Cuál mandato? Sabemos algo. Con respecto a la esperanza bendita, a esta venida del Señor,
No estoy hablando de su primera venida, ni tampoco de su segunda venida al final de la semana 70 de Daniel, sino de esta venida especial, el rapto. La Escritura dice que nadie sabe ni el día ni la hora. Somos llamados a velar, pero no sabemos el día ni la hora. Dios Padre dará el mandato de que ha llegado el momento ahora. Y luego dice, mira el verso 16, porque el Señor mismo, con su mandato, con el sonido del arcángel. ¿Cuál sonido? Mucha gente cree que es con la trompeta de Dios. ¿Y qué ocurrirá? Con la voz del arcángel o con el sonido de la trompeta. Cuando Dios dé la orden en su templo, dice que Él descenderá del cielo. ¿Y qué pasará? Lee con cuidado. Él descenderá del cielo y dice que los muertos en el Mesías se levantarán primero. ¿Qué se levantará primero? Sus cuerpos. Me explico. Mencioné que en 1 Corintios 15 se habla de que al momento de esto que Pablo llama un misterio, al momento del rapto, ¿qué ocurrirá? Aquellos creyentes, todos los creyentes, recibirán un cuerpo nuevo. Recuerden que Pablo dice en 1 Corintios 15 que hay cuerpos hechos para los peces y pertenecen al agua. Son cuerpos diseñados para ese entorno. Hay aves que tienen cuerpos hechos para volar en los cielos. Hay animales con cuerpos para la tierra y animales que se arrastran por ahí y tienen cuerpos para ello. Todo cuerpo que Dios ha creado es un cuerpo perfectamente diseñado para su entorno. También existen cuerpos celestiales, y dice que estos cuerpos fueron diseñados para habitar en lugares celestiales. Pero también existen los cuerpos del reino, y esos son los que recibiremos. Por tanto, dice, miren la segunda parte del verso 16. Y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos, los que todavía estemos andando por ahí, ubicados allí, literalmente es la palabra para estar acostado en un lugar. Son los términos para descansar y sobre. Kleimai y perri. Aquellos que estén acostados o situados allí, se reunirán con Él. ¿Y qué ocurrirá? Dice, y nosotros seremos arrebatados en las nubes. Esta palabra es la raíz para la palabra rapto. Es el término arpazo, ser arrebatados rápidamente de un lugar. Esto es lo que se nos dice. ¿Qué es el rapto? Muy sencillo, no es difícil de entender. Es un tiempo en el que el Mesías oirá ese mandato del Padre. Ha llegado el momento, se oirá la voz del arcángel. Puede ser un sonido o una voz. Puede ser la trompeta de Dios. También se nombra la trompeta de Dios, para unos es lo mismo y para otros son cosas diferentes, pero da igual. Se oirá la voz del arcángel y según leemos luego, la trompeta sonará también. ¿Y qué ocurrirá? Lo sabemos. Los muertos, sus cuerpos, no sus almas. Sus almas ya habían estado en el cielo con el Mesías, pero sus cuerpos muertos se levantarán y serán cambiados para ser transformados en un cuerpo de reino. El Mesías traerá esas almas, aquellas de quienes ya murieron, traerá esas almas que han estado con Él, del cielo hacia las nubes. Y habrá una gran reunión. También en ese momento nosotros, los que todavía vivimos, como dice Pablo, nosotros que todavía andaremos por ahí, los que hayamos quedado, también seremos cambiados. Leamos el pasaje completo, verso 17. Entonces nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, que todavía estamos aquí en este cuerpo y en este mundo, unidos con Él, todos nosotros, así dice, todos nosotros seremos arrebatados hacia las nubes. ¿Para qué? Noten algo. Si tu Biblia dice para encontrarse con el Señor, está mal, porque eso sería un verbo, pero este es un sustantivo aquí, para el encuentro. ¿Por qué es importante? Porque encontrarse puede implicar algo casual. No hace mucho tiempo caminaba por Jerusalén y me encontré con alguien a quien conozco desde hace años. Y cuando digo me encontré, es porque me topé con este sujeto. Nos topamos por casualidad. El verbo para encontrarse puede implicar un encuentro casual, pero el sustantivo usado aquí
no pudiese tomarse como un encuentro casual, sino como una reunión planificada. Por esto dice literalmente, para el encuentro con el Señor en el aire. Es decir, que ha sido diseñado, planificado, no fue por casualidad. Debemos prestar atención a la gramática. Para el encuentro con el Señor. ¿Dónde? En el aire. Este término aire significa las nubes. ¿Qué ocurrirá? El día de hoy, si un creyente muere, ¿a dónde va? El cuerpo de esta persona estará bajo tierra, se descompondrá, se volverá polvo, pero su alma está presente con el Mesías. Por esto dice, regresemos al verso 14. Por esto dice, Yeshua, Él traerá consigo a estos que ya han muerto. ¿Cómo? Sus almas, porque siempre estaremos, cuando alguien muere en la fe, siempre estará con el Señor. Eso es lo que dice la Escritura, y lo veremos en un momento. Sus almas estarán con Él. Él las traerá, mientras sus cadáveres serán transformados en un cuerpo glorioso de reino, para su encuentro, y nosotros los que vivamos seremos arrebatados, tal como esos cadáveres, y transformados también. Todos seremos transformados para tener ese cuerpo nuevo de reino. Y nos encontraremos todos, unos con otros, todos los creyentes de todos los tiempos, seremos transformados en el aire con el Señor. Es lo que dice. Pasemos a nuestro último verso, el 18. Y así siempre, aquí está el énfasis, y así siempre con el Señor nosotros estaremos. Por tanto, dice, anímense unos a otros. ¿Con qué? Con la esperanza bendita, el rapto. Este es un mandato. Entonces mi amigo en aquella conferencia en Orlando, quien dictó un taller titulado ¿Por qué no existe el rapto?, está equivocado. Está enseñando falsas doctrinas, no está cumpliendo este mandato y está en rebeldía al no animar a otros con esta esperanza bendita, con esta promesa del rapto. Y dice, una vez más, leamos el versículo 18. Y así, es decir, como resultado de esto, por lo que les he venido enseñando, dice, siempre con el Señor estaremos. Por tanto, somos llamados a animar. Literalmente dice, por tanto, ustedes son llamados a animarse unos a otros con estas palabras. Todo el que no crea en el rapto, y por cierto, la palabra arpazo significa arrebatar, no significa ser guardado en un lugar, significa ser removido. Y por esta razón, esta enseñanza de que el rapto ocurrirá al final de la semana 70 de Daniel es una falsa doctrina. ¿Qué ánimo habría en tener que quedarse aquí para todos esos acontecimientos? Dios no tiene planteado guardarnos estando aquí. Eso es una violación. Ese concepto que algunos enseñan es falso. No se trata de ser guardados en este lugar y protegidos en medio de todo, sino en cambio la palabra arpazo significa ser llevados, arrebatados, removidos. ¿Para qué? Para poder encontrarnos personalmente con el Señor. ¡Qué promesa tan maravillosa! Y ciertamente una promesa que nos brinda ánimo. Si alguien te dice, el rapto no es bíblico, no está en la Escritura, puedes estar seguro de que sí está. Vemos que se menciona en varios lugares de la Escritura. En Mateo 24 y sus paralelos en Marcos y Lucas. Vemos una referencia citada por muchos en el libro de Isaías. Lo vemos, obviamente, en el libro de Apocalipsis, capítulo 7. Y también una referencia en el capítulo 14. Y, por supuesto, lo vemos en 1 Corintios 15 y en 1 Tesalonicenses 4, como lo estudiamos hoy. ¡Qué promesa tan maravillosa nos hace Dios! Y esa promesa solo está disponible para los redimidos. Esta semana celebramos el inicio de la fiesta de los panes sin levadura. Y solo se podía guardar esa fiesta bíblicamente en los días del templo, tras la observación de la Pascua. Primero viene la Pascua, el sacrificio del Cordero, y debido al sacrificio del Mesías tenemos redención. Y solo aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero, el Mesías Yeshua,
Solo nosotros tenemos esa esperanza, esa maravillosa esperanza bendita de que nosotros seremos removidos de este mundo antes de la ira de Dios. Y tendremos un cuerpo nuevo de reino por la eternidad. ¡Qué hermosa esperanza bendita tenemos! Así que no te opongas al conocimiento de estas cosas. No ignores lo que dicen las Escrituras. No permitas que falsas doctrinas te influencien. Lee las Escrituras, presta atención a lo que se ha dicho, y Él, por medio del don del Espíritu Santo, te enseñará y te guiará a toda verdad. Hasta la próxima semana. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Desde Israel. Desde Israel. Desde Israel. Desde Israel.